voy a hacer dos cosas en esta intervención. La primera es hacer una amplia caracterización de lo que significa, primero, los logros alcanzados por la comunidad LGTB, segundo, la Marcha del Orgullo y qué supone desde su origen y cuál es su significado intrínseco, y luego, en tercer lugar, también posicionarnos en cuanto a este debate. Empecemos, entonces. Primero vamos a empezar acerca de caracterizar un poco los logros significativos que han conseguido la comunidad LGTB, sobre todo en los estados que son de derecho. En primer lugar, se ha podido en muchos países dar el derecho al matrimonio homosexual, es decir, estamos hablando que incluso en el mejor de los casos los logros mayormente alcanzados son que el matrimonio homosexual es forma legal y está, digamos, aceptado bajo el umbral de la ley. Por otra parte, también puede haber el derecho a adopción, es decir, que una pareja homosexual tenga el mismo tipo de derechos que una pareja heterosexual para adoptar a un hijo. Por otra parte, también participar en mismas condiciones bajo la ley mejor de Estado de Derecho, es decir, que ambos son iguales y en un proceso judicial a lo mejor eso no es un agravante para que a ti te puedan poner una pena más grande o todo lo que podría ser en otros sitios donde esto no se respeta. Por otra parte, también reciben una atención sanitaria igual a todos los demás. Digamos que también incluso en algunos países las terapias de conversión de sexo para las personas transexuales es algo que también está cubierto por necesidades del Estado y por lo tanto es cierto que estos son logros que se han dado. Por otra parte, y este es el más importante y por lo tanto vamos a diferenciar los países en los cuales no es un Estado de Derecho y los que sí, en los cuales que no existen penas, incluso penas mortales, en las cuales, digamos, que estas personas se les quita la vida o se atenta hacia su integridad física por el hecho y simplemente de ser homosexuales o otro tipo de parte de la comunidad LGTBIQ. Por eso, esto es la caracterización que hacemos. Por otra parte, vamos a hablar de la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo es un movimiento que empieza alrededor de los años 70, digamos. Estas marchas empiezan sobre todo en ciudades como Londres, en las cuales venían como 400, 500 personas, es decir, era un inicio así un poco abrupto de la comunidad LGTBIQ, y esta marcha tenía como principalmente protestar contra estas injusticias que existían en aquel momento. En los años 70 habíamos retrocedido mucho en cuanto a cosas del Estado de Derecho, había muchas cosas que hacer en cuanto a esa comunidad y también análogo al movimiento feminista, que también hablaremos un poco cómo estos se relacionan. Pero es que además también, digamos que la Marcha del Orgullo es una manera de reivindicar, una manera de llamar a la gente para que estas personas sean oídos. Esto porque es importante, panel, porque realmente el hecho de que sean escuchados quiere decir que se va a dar un mensaje, y este mensaje, ya sea que tenga luego respuestas negativas o haya una discusión negativa por otra parte, es cierto que este mensaje va a quedar ahí porque de alguna forma o de forma análoga, si estas marchas no tuvieran esto, realmente nunca llegaría ningún tipo de mensaje, sea bueno o malo. También existe la posibilidad en las cuales estas personas puedan reunir a una mayor cantidad de gente. De hecho, vemos desde los años 70 hasta ahora que se ha multiplicado la cantidad de personas homosexuales las cuales han venido a estas marchas, y que por lo tanto también existe la posibilidad de que personas puedan sentirse en un espacio de confianza para el cual estas personas también potencialmente podrían salir del armario porque ven que es un espacio seguro en el cual estas personas van a ser aceptadas. Yo creo que estos son los puntos. Antes de contarte el punto, te voy a dar un momento más de caracterización. También tenemos que recalcar que es una protesta enteramente pacífica, es decir, esta protesta no es una protesta abrupta, violenta, la cual queman contenedores, sino que es una protesta en la cual pasan a reivindicar sus derechos de forma pacífica, y esto es importante porque se respeta a las empresas, porque digamos que esto genera de alguna forma también un respeto, aunque sea mínimo, de parte de las empresas e instituciones. Es decir, durante estos momentos de marchas también existen empresas que a lo mejor sí que, aunque sea solamente en estos momentos de marcha, y esto es importante, panel, en estos espacios donde la marcha es relevante y donde es trendy o de todo lo que tú quieras, las empresas e instituciones se abanderan con estos colores, muchas de ellas por lo menos para no recibir este tipo de rechazo por parte de la sociedad, y por tanto también existe un estigma latente, es decir, que existe una visibilidad, y esto es lo más importante que vamos a decir. El estigma latente que existe es que existe la visibilidad, pero hay muchísimo y muchísimo que hacer. Y te vamos a hablar de cosas que faltan por hacer, que por ejemplo son el hecho de que estas personas siguen siendo apaleadas, son personas que mucha gente se siente con la libertad de hacer daño a estas personas por el hecho de ser homosexuales. Veo que no tiene el punto, así que pasaré con mi línea. Entonces, con la métrica general de este debate, nosotros nos postulamos en que la marcha tiene que ser pacífica, como lo fue en su inicio, es decir, la marcha nunca puede perder su esencia pacífica, pero con el mensaje de que falta mucho, mucho, mucho por hacer. En este punto, bueno, antes de comenzar su punto. ¿En qué clase de países se han dado este tipo de desarrollos? Les he comentado precisamente en los logros significativos, por ejemplo, aquí en España, hablamos en países como la Unión Europea, donde el matrimonio homosexual es una forma en la que está muy bien instaurado y de hecho es legal, de hecho se puede hacer y no recibe, digamos, un estigma institucional que es el más importante, es decir, se puede hacer por mucho que luego reciban críticas y demás, pero no, en principio, sí se puede hacer y está amparado por la ley. Entonces vamos a ver cómo afecta a dos actores importantes esto. Primero a la comunidad LGTBIQ y luego a la comunidad en general, es decir, la gente que está externa. Bien,
Partimos de que esto es una forma de reivindicación, decimos que estas marchas hacen dos cosas. La primera, generan un espacio seguro, pero además toman un espacio público. Esto es especialmente importante, panel, porque estas personas no solamente van a estar encontrándose en un espacio que a lo mejor se sienten con gente de su comunidad, sino que además ese contacto con la gente que no es de su comunidad es especialmente importante, porque también estas personas segundas, que luego lo explicaré más tarde, pueden ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por otra parte, también es importante decir, panel, que es completamente mediático. Estas marchas son muy mediáticas, tienen una muy buena cobertura en redes sociales, se difumina mucho como la pólvora, como otros tipos de movimientos, y existe entonces, panel, este es el mecanismo más importante, una mayor probabilidad de generar conversación. Pero ¿dónde se genera esta conversación y por qué es importante en qué momento, cuál es el timing de esta conversación? Durante este tipo de movimientos, las marchas suponen el spotlight. Es decir, por lo menos, aunque la marcha dure un mes, el Pride Month dure un mes y medio, este es el spotlight en el cual el momento mediático está en su auge. Es decir, durante todo el año a lo mejor no se tiene tanto momento mediático, sino que en este momento de las marchas es el momento que más probable, más plausible, consideramos desde el gobierno, que sea el momento en el que más cobertura mediática se le puede dar. Por lo tanto, consideramos que dar un mensaje de enojo es más probable y más plausible que genere, digamos, un mensaje en el cual pueda ser el más difuminado de todos. Si nosotros decimos un mensaje de conseguir los logros obtenidos, de que, por ejemplo, no es que nos falta esto, nos falta lo otro, realmente en este momento de spotlight eso es lo que se va a llevar a cabo, lo que la gente va a entender incluso fuera de la comunidad, que a lo mejor no se sienten identificados y no saben cuáles son sus problemas, y como precisamente va a tener un mayor alcance en estos periodos de tiempo, que es lo más importante que nosotros consideramos, es realmente lo que va a llegar. ¿Por qué es esto bueno? Porque entonces es más probable que se haga una idea fuerza. Esta idea fuerza, si nosotros tenemos una idea fuerza de enojo en este periodo de tiempo, el cual es el máximo auge de estas campañas, de estas marchas, de esta lucha, realmente esto es bueno porque entonces existe una mayor plausibilidad, o por eso lo comprendemos desde alta de gobierno, de que se lleven a cabo otro tipo de escuchas y las instituciones se puedan acercar, las empresas se puedan acercar, porque si entienden este mensaje de enojo en este momento donde hay una mayor cobertura, es mucho más probable que entonces se pueda llevar a una acción. Pero entonces te voy a hablar del segundo, el cual es a la comunidad general. Partimos igual de que es un movimiento mediático, partimos igual de que son medios mainstream lo que lo cubren, y por lo tanto gente ajena puede recibir este mensaje, gente ajena que no lo entiende, el hecho de que sea tan mediático es importantísimo por el hecho de que esta gente puede escucharlo aún no sintiéndose del todo identificado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora llamamos a Javier para que inicie el discurso de la oposición. Empiezo en 3, 2, 1. Quiero hacer dos aclaraciones antes de comenzar este debate. La primera aclaración es que, primero, la marcha en su lado va a dirigir enojo y en nuestro lado la marcha va a celebrar triunfos. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es que hay una agenda política en ambos mundos. En su lado, la agenda política, y en las marchas lo que se pretende replicar son los problemas que están. En nuestro lado no deja de existir el mensaje, no deja de existir la agenda política. Hay una agenda política, pero celebramos los triunfos, y en las marchas nosotros no tenemos que visibilizar las problemáticas, sino que traemos a la gente y nosotros salimos a las calles y celebramos. Esa es la comparativa, y aquí eso quiero dejar claro. ¿Cuál es la comparativa? La comparativa es: ¿por qué marchas que dirigen enojo o por qué marchas que deciden celebrarse? Esa es la comparativa. Con eso en mente. Ahora sí, voy a demostrar dos cosas en este discurso. Primero, ¿en qué mundo las marchas son más efectivas? Y en segundo lugar, ¿por qué siendo el movimiento progresista, siendo el movimiento LGTBIQ+, un medio para un fin que es hacer sentir bien a las personas, porque creemos que las personas se sienten más seguras y protegidas de nuestro lado? Primero, ¿en qué mundo es más efectiva la lucha? 3 criterios para que alta de oposición gane, y son comparativos. El primero es el número de marchantes. Noten que nosotros tenemos a más personas que deciden marchar. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, porque los sesgos de lejanía ahora se rompen.
Cuando nosotros tenemos marchas que dirigen el egoísmo, que dirigen el enojo, nosotros tenemos un sesgo de lejanía. ¿Por qué? Porque sentimos que el problema no está siendo escuchado, sentimos que el gobierno que no nos escucha está muy lejos, y como está muy lejos, nosotros no tenemos incentivos de ir a marchar porque la gente no nos escucha. De nuestro lado no pasa eso. ¿Por qué? Porque el sesgo de lejanía no te impide ir a celebrar que ya conseguiste cierto reconocimiento dentro del Estado que antes no reconocía tus derechos. El segundo es que nosotros tenemos autoconvencimiento. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos sentimos más empoderados. Lo que pasó antes no está pasando ahora, y eso es importante, porque eso significa que mentalmente tú te sientes más empoderado para creer que esto sí se está llevando a cabo. Tercero, la percepción del cambio es más significativa de mi lado. ¿Por qué? Porque cuando en su lado dirigen la atención a las problemáticas, lo que sienten las personas es que no se está logrando nada en el status quo. De mi lado, la percepción del cambio es decir, ok, hemos logrado todos estos intereses que antes nos costó mucho trabajo tener y ahora nosotros lo estamos teniendo. Lo que esto significa, panel, es que en su lado tienen un sesgo de lejanía, tienen poder de poco convencimiento, y además la percepción del cambio es diminutiva porque la gente siente que los problemas no están siendo escuchados por el Estado. El segundo criterio para creer que nuestra marcha también es efectiva es que el segundo criterio es lo que haga el gobierno a favor o en contra de nosotros. Noten que en su lado lo que pasa es que el gobierno ahora tiene un discurso para poder legitimar, por ejemplo, no hacerles caso. Tiene un argumento muy bueno para decir, yo no les voy a hacer caso a ustedes porque ustedes están dirigiendo acciones como basadas en una narrativa que es disruptiva para la sociedad. Lo que significa es que el Estado ahora hace más burocráticos de estos procesos, la lucha no es efectiva. De nuestro lado, cuando lo que hace el gobierno por nosotros es no puede hacer absolutamente nada negativo en contra de nosotros. A nosotros nos tienen que hacer caso. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que estamos haciendo es celebrando por nuestros derechos. Su lucha es más probable que se torne en ambientes que seguramente al gobierno no le va a gustar, porque su lucha es la que dirige todo el malestar y todo lo que sienten las personas. Es más probable que el gobierno lo que quiera hacer y de nuestro lado lo consiga es que, por ejemplo, ya no tiene el argumento para legitimar que nos debe callar a nosotros y todas las cosas perversas que hace el gobierno. Incluso cuando es un país desarrollado, panel, entendemos que hace burocrática las cosas porque siguen siendo personas conservadoras. Estados Unidos y los países que están en primer mundo, que seguramente son los países de los cuales estamos hablando, tienen el poder de no legitimar la lucha de los grupos vulnerables porque siguen estando en espacios conservadores. Es más probable que de su lado esto se acalle. El tercer criterio para creer que tenemos luchas más efectivas son los sectores conservadores. La única manera, panel, si es que ya tenemos una sociedad mayoritariamente que acepta, incluso cuando no es progresista, lo que necesitamos es que nuestra narrativa irrumpa espacios de círculos de privilegio. ¿Cómo hacemos eso? La única manera en la que nosotros podemos hacer eso irrumpir esos espacios, es que nuestra lucha no se torne de manera negativa, porque cuando se torna de manera negativa y nosotros dirigimos odio hacia ese tipo de personas, entonces esas se vuelven un círculo cerrado y no dejan que irrumpa la narrativa. De nuestro lado es más probable que esa narrativa llegue porque nosotros lo único que estamos haciendo es celebrando los logros, no les queda más que aceptar porque ser feliz no le causa daño a nadie, ¿no es cierto? El último criterio para creer que la lucha es más efectiva comparativamente es la permanencia. Cuando nosotros dirigimos odio es más probable que nos sintamos emocionalmente mal porque el gobierno no nos está haciendo caso. De mi lado yo tengo que salir a celebrar en las marchas todos los días, tengo que salir y abrazar a las personas que quiero, tengo que salir y crear unión en las personas. Lo que significa es que la permanencia que nosotros tenemos es más constante, y de esto también depende la lucha, porque la lucha se mantiene y se construye en el tiempo. Si no se construye en el tiempo, entonces poco probable que nosotros podamos dirigir esa lucha hacia otros espacios. Es más probable que nuestra lucha, como sea constante, pueda replicar los cambios de mejor manera. ¿Cuál es la ponderación aquí si la lucha ya es efectiva? El corto plazo. Si logran demostrar cómo burocráticamente el gobierno de su lado seguramente va a tener una lucha efectiva, no van a poder demostrar que va a tener un corto plazo como el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros es más probable que la agenda política que tenemos en nuestro lado lo vean y de esa manera replicar las acciones que queremos que evidentemente se hagan. ¿Baja? Sí, mira, en tu lado, incluso comprando que la narrativa puede llegar a la gente de una manera más efectiva, ¿cuál es la narrativa que llega? Yo ya estoy bien, yo ya he obtenido derechos. Creo que es mucho más importante la narrativa del gobierno. Aún no estoy bien, seguimos luchando. Entiendo. La narrativa que se crea es la de empoderamiento de las personas. Es poco probable que las personas digan, yo ya no voy a luchar porque salimos a celebrar todos los días.
Incluso si fuera así, las personas tienen incentivos de seguir celebrando cuando no tengan como los incentivos, cuando no tengan otras cosas que seguramente se consiguen en su lado. La última línea de análisis para él es: los movimientos sociales son un medio para un fin. Los movimientos son un espacio que acoge a minorías y que le buscan hacer bien, que buscan que estas personas se sientan bien y se sientan protegidas dentro del movimiento. Cuando nosotros de su lado lo que hacemos es lanzar esta narrativa, la manera en la que se construye la narrativa es negativa. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque el sentimiento negativo acaba en las personas, pero dos, porque dependemos necesariamente de lo que haga el Estado. Si es que yo dependo, por ejemplo, si es que la narrativa que me dirigen a mí es de odio y la narrativa que me dirigen es de odio hacia el gobierno, entonces yo dependo de lo que haga el gobierno. Si el gobierno hace algo mal, me siento mal. Si el gobierno hace algo bien, me siento menos mal. Lo que significa es que la narrativa se construye de manera totalmente negativa. Y esto es muy importante porque la narrativa afecta la manera y el comportamiento de las personas. Y eso quiere decir que de su lado las personas están menos protegidas. ¿Por qué? Porque es más probable que se dé, por ejemplo, el abuso progresivo de la fuerza dentro de los gobiernos, incluso cuando son gobiernos que son desarrollados para el noten, como siguen teniendo discursos conservadores y siguen estando en espacios de conservadurismo. Creemos que eso es mejor de nuestro lado, orgulloso de ello. Hola, buenas tardes. Hoy voy a explicar por qué nuestra narrativa es la más importante y por qué este momento es el momento en el cual tenemos que transmitir esto y por qué la LGTBI va a depender muchísimo de lo que se transmita en este momento. Desde el gobierno, lo primero voy a refutar, nos traen que sí, mira, este momento lo que va a traer es que el gobierno se enfrente más, en realidad haya un bloqueo, que este odio va a llevar a que no haya comprensión entre las partes. Y voy a explicar una cosa: estamos en países donde ya se han conseguido logros, donde ya hay visibilidad y los gobiernos probablemente podemos intuir que ya hayan ciertas legislaciones y ya estén escuchando. El problema de estos países no es que el gobierno vaya a estar más o menos de acuerdo con el movimiento, sino el problema es que hay que transmitir un mensaje para que, aunque haya leyes, la gente que las incumple, estos abusos que siguen cubriendo y en los momentos donde hay violencia de estos grupos, esto se reduzca. ¿Por qué? Podemos pensar en nuestro mundo que sí es verdad que hay ciertas leyes, hay una comunidad que sí les escucha, pero lo que pasa es que sigue habiendo parte de la sociedad donde siguen abusando y todavía no se ha conseguido lo más importante, que es que tengan su principio básico de que se sientan seguros en la calle. Para nosotros esto es lo más importante y por eso creemos que sigue haciendo falta que se siga buscando el mensaje. Y el mensaje más importante de aquí es que todavía no tenemos los derechos. Por mucho que se nos escuche, por mucho que haya medidas para protegernos, todavía no estamos protegidos. Entonces, como mi compañera ha comentado, aquí tenemos dos actores importantes. Tenemos en estos momentos el grupo de la comunidad LGTBI y tenemos los medios y la comunidad. Porque este evento es el evento más importante para que haya la mejor comunicación entre el emisor y el receptor. Estos eventos son eventos masivos. Son eventos donde se puede llevar un mensaje a muchísima gente, un mensaje que en otros eventos o en otros momentos del año no se puede conseguir. ¿Por qué? Esos son eventos que son eventos mainstream, son eventos donde hay una comunidad externa que a veces igual no presta atención y se presta muchísima atención a este problema. Entonces, en el momento que nos centramos como miembros externos de la sociedad en este grupo, como se hace en estos eventos, podemos llegar a que se transmita un mensaje muy importante. ¿Y por qué creemos que nuestro mensaje es el mensaje más importante a transmitir? Y por qué, no es el mensaje que es el mensaje más importante, pero igual no es el mensaje más adecuado en el caso de oposición. Sí podemos celebrar nuestro evento, solo lo único que vamos a hacer, vamos a priorizar el mensaje más importante. ¿Por qué es el mensaje más importante? Primero, en nuestra sociedad, por mucho que el gobierno haya conseguido ciertos logros o que este grupo haya conseguido ciertos logros de visibilidad, de que la sociedad haya aspectos que se reconsideren y que se integren más,
sigue habiendo un problema de violencia a estos grupos o discriminación. Entonces creemos que, por mucho bueno que tenemos unos ciertos logros, pues hemos llegado a un sitio, tenemos que conseguir y tenemos que asegurarse que la gente no se conforme con esto, porque todavía no hemos llegado a donde queremos ir. La violencia, si sigue en el país, si sigue hacia estos grupos, no vamos a llegar a ningún lado, y por eso creemos que este es el mensaje más importante. Les voy a poner un ejemplo. Si las feministas de repente dicen, bueno, hemos conseguido hay una mejor integración, y se ponen a celebrar en el evento más importante de todo el año, en realidad lo que van a pensar la gente es, bueno, oye, ya han conseguido sus derechos, ya no van a luchar nada más. En cambio, si el mensaje que dan es, mira, sigue habiendo este problema, y nosotros creemos que lo más importante que tenemos que transmitir es esto: todavía no hay cambio, todavía no estamos bien, todavía hay violencia hacia nuestro grupo, discriminación hacia nuestro grupo. El mensaje va a ser muy importante y va a ser mucho más fuerte si se hace en este evento. ¿Por qué? Es un evento exclusivo. Al final del día es un evento que no se ocurre muchas veces, y en estos eventos se va a llegar a mucha gente. Si el mensaje que se da es que todavía hace falta cambio, se va a poder conseguir que esos grupos que todavía no están de acuerdo consigan entender de mayor manera por qué todavía hace falta este cambio, y se va a acercar a el problema que todavía sigue ocurriendo. Vale, entiendo que durante el año sí se puede promocionar otras posturas, otros momentos donde, bueno, oye, hemos conseguido esto, hemos conseguido lo otro, pero si en el momento más importante se desaprovecha para explicar otro mensaje, no podemos terminar de seguir y llegar a la raíz del problema, porque el mensaje más importante es que todavía hace falta cambio. Vale, ¿por qué no se pueden explicar los mensajes? Esto es una cosa muy importante. ¿Y por qué tenemos que priorizar? Mira, si nosotros como grupo contamos muchos mensajes, probablemente este mensaje se disipe. Si decimos que, mira, esto está muy bien, esto está muy mal, al final lo que pasa es que no hay un mensaje claro de qué es lo que quieres. Oye, ¿has conseguido tus principios? ¿No los has conseguido? Entonces, lo que tiene que haber claro es que sí, puede ser que podamos celebrar lo que hemos conseguido, pero lo más importante es que la lucha sigue. Nosotros queremos más, no estamos de acuerdo, y por eso nuestro mensaje más importante es el de decir: estamos enojados porque no hemos conseguido nuestros principios básicos y nuestra dignidad, porque todavía se nos violenta en la calle. ¿Su punto, por favor? Si vas trabajando todo el año, si te estás esforzando y mostrando la lucha durante todo el año, ¿qué necesitas? ¿No necesitas un día donde puedas celebrar? Sí, porque normalmente, y este es el punto donde queremos llegar, de media no llegamos a tanta gente. Este es un evento masivo. El impacto de este evento en medios, en gente que se mete, porque las empresas al final llegan a este evento y dicen: ¡ah, qué guay! Que este grupo que durante todo el año está reivindicándose, ahora está masivamente en la calle, cierran calles, hay medios, las empresas están dispuestas a colaborar, y el mensaje aquí es: sí, hemos podido conseguir algo, pero queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo hasta que consigamos todos nuestros derechos. En el momento que decimos que este es el mensaje más importante, y en el momento que nos damos cuenta que este es un momento muy importante para llevar este impacto a nuestra gente, a la sociedad, y no solo al gobierno, que directamente el caso del gobierno era: bueno, sí, se van a oponer el gobierno y tal, en ningún momento decimos por qué el gobierno se va a bloquear, por qué no hay ayudas ya del gobierno, por qué el gobierno no ha montado medidas encima en un país donde ya se han conseguido logros. El logro que falta por causa, nosotros lo que entendemos desde el gobierno, que lo que lo que falta por hacer, y el problema por el cual todavía no han llegado a lo que quieren lograr, es porque todavía hay esa violencia en la calle, todavía no se han logrado esos principios básicos, y hace falta convencer a toda la sociedad a un momento. O sea, tiene que ser un movimiento masivo que llegue a máxima gente, y por eso es exclusivo y se debe hacer en este evento, y se debe priorizar. No decimos que durante el año no se pueda hacer el tema de celebrar, no decimos que durante el año no se pueda perseguir el tema de la lucha, no decimos que no se tengan que explicar los objetivos, pero si en el momento más importante, donde tienes el spotlight, el momento donde tienes la escucha de todo el mundo, no te reivindicas de lo que falta por hacer, ¿qué van a saber qué hace falta por hacer si solo escuchan la celebración? Muchas gracias, y desde el gobierno este es nuestro caso. Muchas gracias. Ahora llamamos a Mateo para que cierre las donantes.
discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, ¿qué es lo que te vamos a demostrar dentro de este discurso? 1. Gobierno está asumiendo de facto que la visualización va a ser positiva. 2. ¿Cuál es la segunda cosa que está asumiendo gobierno? Gobierno tiene un salto lógico enorme de que con un día con gran visualización va a significar un cambio enorme dentro de la sociedad. Nota cómo en realidad, eso ya te lo vamos a refutar, y después de esto, 3, vamos a ver cómo en realidad nosotros logramos hacer que las personas dentro de esta comunidad se sientan mejor. Y 4, que en realidad nuestra lucha es más efectiva. Empecemos con la visualización negativa. Nota qué pasa cuando tú transmites mediante el enojo cuáles son las razones de tu lucha. ¿Qué tan efectivo eres cuando tú estás diciendo algo enojado? ¿Qué tan efectivo es cuando yo le digo a Javi como que, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero el otro. Es muchísimo más probable que tengas resistencia por parte de los grupos, que tengas una poca capacidad de escucharte y que en realidad estos grupos ya de por sí conservadores, que estás en una sociedad que están como que entre que aceptan y no aceptan, les estés dando las razones suficientes como para que se vayan de un lado al otro. Ese es el tipping point, ojo. Después, creo que nos hablan acerca de que en realidad, porque este día que se da la visualización va a ser el único día en el que se realicen los cambios. Creo que aquí hay que hacer aclaraciones muy importantes de cómo los cambios se llevan a cabo. Creo que los cambios dentro del movimiento LGBTIQ+, se han llevado a cabo mediante mucho, pero mucho tiempo, mediante una lucha que ha llevado años, propaganda, 24 horas, durante una lucha del día a día. Que se realice durante un día una marcha no significa que en realidad esto va a ser efectivo o que en realidad esto se va a lograr a cabo. Nota cómo desde nuestro lado se pasa a priorizar normalmente en las agendas, pero no solo eso, sino que tú les estás dando este día para que transmitan toda su felicidad, para que transmitan lo que aceptamos en la caracterización de acta de gobierno, para qué son las luchas, para qué son estas marchas. Estas marchas son para transmitir paz, para transmitir amor, para transmitir igualdad, para transmitir unión, para transmitir aquellos valores fundados por la comunidad LGBTIQ+. Así que nota cómo transmites mejor estos valores. Los transmites a través de un discurso donde estás celebrando aquellas cosas que conseguiste. Ya conseguiste grandes cambios, no quiere decir que no vamos a luchar. Quiere decir que estamos celebrándolos, que estamos demostrando lo que en realidad representamos y estamos logrando muchísima mejor unión. ¿Cómo se da esta unión? Ojo. Creo que para empezar, si es que ya estás logrando estos cambios significativos, pero todavía tienes un poco de resistencia, que es como normalmente se da en el status quo, hay esta pequeña polarización o hay esto. ¿Tú cómo cambias esta polarización o cómo cambias estas cosas? Nota cómo lo logras muchísimo mejor a través del amor, a través de una inclusión. Tú estás incluyendo a las personas en lugar de transmitirles enojo, en lugar de hacerles relacionar como que, ¿sabes qué? Yo soy esto y tú eres la otredad. No, nosotros estamos incluyéndoles como parte de nuestra lucha activa. Al incluirles como parte de esta lucha activa, es muchísimo más fácil que tengan sentimiento de empoderamiento, de que quieran también ayudar para que nosotros logremos conseguir nuestros objetivos de manera activa. Y nota cómo con esto nos lleva muchísimo más fácil a la efectividad. Después, ¿qué es lo otro que sucede? Creo que aquí hay igual un gran clash importante dentro de este debate, que es que nunca nos responden, creo que ya te lo introduje antes, pero nunca responden por qué este enojo va a ser bueno en sí mismo. Creo que te dicen como que, ¿sabes qué? Mediante el enojo va a pasar esto, mediante el enojo voy a mostrar esto, pero nunca nos dicen bien cómo este enojo va a generar cosas buenas. ¿Sabes lo que yo voy a hacer dentro de este debate? Te voy a decir por qué el enojo va a conseguir cosas malas. ¿Qué es lo que hace el enojo? Creo que ya te transmití cómo hace que los grupos conservadores te vean mal y cómo los grupos conservadores se pueden deslindar de cierta responsabilidad a través de que tú les estás recriminando, a través de que tú les estás señalando como que son el otro. Desde nuestro lado les estás incluyendo, desde nuestro lado estás celebrando aquello que conseguiste, estás siendo más libre. Pero no solo eso, sino que además de eso, nota cómo estás generando más polarización.
En una sociedad que en realidad todavía tiene ciertos problemas estructurales, ¿cómo es muchísimo más difícil construir el tejido social? Cuando tú les transmites a estas personas que no son parte de tu lucha, cuando tú les transmites a estas personas que estás enojadas con las cosas que te están haciendo cuando estás enojada, tú les estás haciendo saber las cosas malas efectivamente y les haces saber en el día a día, pero nota cómo en realidad en este día les estás incluyendo, les estás mostrando lo que eres y bajo su misma caracterización de la visualización estás generando un sentimiento activo respecto a lo que son. Ahora vamos con la segunda parte del discurso, que es respecto a por qué nosotros logramos una mejor percepción dentro del marchante. Creo que con lo que Javi te dice al principio es muy, pero muy importante, respecto al sesgo de lejanía, respecto al autoconvencimiento de lo que transmite la marcha y respecto a la percepción de cambio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando... Si en el tema de la visualización, si estamos bien de acuerdo que es el momento más masivo de la marcha, si tú inconscientemente, o sea, aunque estés alejado de esta, ves que la idea fuerza es el enojo en redes sociales, en televisión, ¿no crees que es más efectivo que se Gracias, perfecto. Ya, creo que igual sigue habiendo el salto lógico en tu caso, me deberías demostrar cómo se da el cambio, nunca me lo demuestras, pero aparte nunca me estás transmitiendo que la visualización en sí misma es positiva. Después de esto continuamos. Creo que Javi ya te empieza a hablar acerca del sesgo de lejanía, el autoconvencimiento y la percepción de cambio. ¿Qué es lo que sucede cuando eres un marchante o cuando eres una persona LGBTIQ que recién se está integrando al grupo? Nota cómo en realidad lo que tú quieres o lo que tú en realidad te gustaría es sentirte incluido, mostrar este sentimiento de amor, afecto y que personas iguales a ti en estos valores. Cuando tú les estás transmitiendo dentro de esta marcha, dentro de este espacio de tan abierta visualización, que en realidad todavía hay muchas cosas que cambiar, que todavía en realidad falta este sentimiento y como que sientes este enojo, nota cómo se da lo que te dice Hasby. Uno, el sesgo de lejanía porque sientes que en realidad no puedes cambiar las cosas. Nota cómo produces una decepción dentro de la marcha. Es como que, ¿sabes qué? Voy luchando años, pero sigo sin cambiar nada, sigo enojado, sigo sin lograr nada. Nota cómo lo que generas es tristeza dentro de las personas que forman parte de esto. ¿Por qué la percepción de los marchantes es lo más importante? Gracias. Mira, para no liarla como en otros debates, voy a partir de premisas que ya han sido probadas en altas para no tener que hacerle nada. Mira, muy sencillo. ¿Qué ha quedado? Las premisas que han sido probadas. La primera, que aún queda camino. Esto lo dice la propia Infoslide. Si me dejas hacer, por favor. De hecho, dice que podemos seguir protestando, pero que si seguimos protestando es porque existe aún camino para avanzar. Lo segundo, las marchas son momentos de visibilidad bastante altos. Creo que ya ha quedado demostrado arriba, que por lo menos son altos. Vamos a ver ahora por qué tiran para nuestro lado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mira, muy sencillo. Vamos a comprar todas las métricas de altas. Primero, que queremos que las marchas sean efectivas. Segundo, que el colectivo LGTBIQ+ sea representado. Pero tercero, y creo que es una cosa muy importante, que siga avanzando. Que eso no nos lo ha dicho en ningún momento. Creo que el problema que tenemos ahora es que el colectivo LGTBIQ no es no es homogéneo a lo largo de todo el mundo. Y creo que el colectivo LGTBIQ se retroalimenta en diferentes partes del mundo. Es decir, ¿por qué han obtenido estos derechos? No los han obtenido individualmente. Los han obtenido por el crecimiento que han tenido en muchas partes del mundo a la vez. Creo que esto es lo que lo diferencia respecto de otros colectivos, como por ejemplo los colectivos de minorías, por ejemplo, en ciertas minorías étnicas o tal, que no están tan representados en todo el mundo y por tanto no hacen esa presión, esa fuerza en conjunto. Vamos a hacer una característica importante. Creo que es muy importante diferenciar el colectivo dentro de los países que han logrado estos logros y dentro de los que no lo han logrado, y creo que esto es bastante importante y ha quedado bastante perjudicado. ¿Qué es lo que pasa? Como estaba explicando, es un colectivo general. La imagen es el colectivo a nivel mundial. Entiendo que en ciertos países lo han conseguido, en ciertos otros no, pero creo que tanto en los países que lo han conseguido es muy importante el seguir explicando que en ciertos países aún no tienen estos derechos y por lo tanto tenemos que seguir luchando por ellos, como que los países donde no los han conseguido, en ciertos países los han conseguido, es importante, es viable, luchamos todos en conjunto. Creo que estos dos mecanismos son bastante importantes para explicar por qué el colectivo no nos puedo separar el colectivo, como me decían en mis altas, de separar el colectivo en los países que lo han conseguido y en los países en los que no. Continuamos. Mira,
las marchas es un momento de visibilidad. Creo que esto lo hemos comprado absolutamente todo el mundo. Me decía desde allá, no, es que va a polarizar a la sociedad. Le digo, sí, es que eso es lo que quiero. ¿Por qué quiero eso? Porque todos los logros que he obtenido hasta ahora ha sido por polarizar a la sociedad. Me hablaban de que no, los logros se van a conseguir y tenemos que probar porque los logros vamos a conseguirlos por dejárselo fácil a los gobiernos. No, ningún logro que hemos obtenido hasta ahora lo hemos obtenido por dejárselo fácil a los gobiernos. Creo que por el hecho de que diga, no, te voy a dejar fácil, no voy a protestar más si me das el matrimonio. No, esto no se ha conseguido así. Se ha conseguido luchando, se ha conseguido explicando a la sociedad y sobre todo, una cosa importantísima, se ha conseguido que, por precisamente como decía mi cámara alta, estas marchas tenían el sentimiento de protesta. Cuando la sociedad se concienciaba a través de esta protesta, yo entendía que yo no estaba contra ellos. Yo, persona de la sociedad, no les veo como un otro, porque lo que están reivindicando es algo que yo ya tengo y es algo que estaría tremendamente vulnerado si me lo quitasen. Por lo tanto, el logro obtenido, o sea, el mecanismo por el cual obtengo un logro no es yo se lo dejo fácil al gobierno y por lo tanto el gobierno me concede este logro. No. Yo le explico a la sociedad que tengo un problema, la sociedad entiende que este problema no tendría por qué yo tenerlo porque son exactamente iguales a nosotros, la sociedad vota a representantes que terminan presionando al gobierno, que termina influyendo para que las leyes que se aprueben sean inclusivas. Este es el mecanismo que les faltaba a las dos artes y es el mecanismo por el cual ya creo que quedamos por encima de ellos. Pero más cosas, mira. Creo que los actores importantes, hemos hablado del colectivo, perfecto, pero creo que este resto de la sociedad y la manera en la cual lo influenciamos es bastante importante. ¿Por qué? Por dos puntos. Primer impacto, el impacto de la visibilidad. Creo que esto, una cosa que nosotros nos han dicho, es precisamente esta retroalimentación de la que yo te hablo. Mira, yo lo que quiero es que sirva de ejemplo para todos los países. Creo que las marchas del orgullo de tal tienen una visibilidad tremenda y, por desgracia, solo se pueden llevar a cabo a día de hoy en los países donde ya se han obtenido estos logros. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver el impacto de cara dentro del país y fuera. Dentro del propio país, lo que estamos diciendo es, mira, sí, sí, estamos luchando, seguimos luchando, porque a día de hoy seguimos sin tener tus derechos. Creo que existe una gran parte de la población de estos países que sigue siendo bastante recelosa y bastante reactiva a estas marchas. ¿Por qué creo que la lucha es mucho mejor que la celebración? Porque creo que esta parte de la sociedad, que como hemos explicado, un punto importantísimo, la convicción de la sociedad y el cómo creo conciencia, lo que va a hacer es, mira, me voy a sentir mucho mejor representado con él si me explica que no tienen un derecho que yo desde luego tengo y que creo que es bastante probable que no querría perder, antes que lo que estoy diciendo es ya estoy en contra de ellos y lo que veo es que están celebrando, están pues bailando, están ahí en un tono jocoso. Creo que el problema de eso es, si ya tienen todo lo que tienen, lo celebran, lo pueden explicar, ¿qué sentido sigue teniendo el movimiento? No me explican por qué del lado de su casa, entiendo que dicen la lucha va a ser todos los días, vamos a seguir luchando mientras que celebramos, pero entonces me tienen que comprar que también podemos seguir celebrando mientras que luchamos. ¿Vale? Creo que esto no me lo explican y creo que lo importante aquí no es qué hago mientras que hago la otra cosa, sino en qué uso mi minuto de oro, en qué uso mi momento de visibilidad. Y acabo de explicar los mecanismos por el cual esta concienciación de sociedad se va a dar mucho más fácilmente en nuestro caso que en el suyo. ¿Algún punto de baja? ¿No? ¿Alta? Hay un salto lógico enorme de cómo los países altamente conservadores del otro lado del mundo van a cambiar al ver una marcha gay en, yo que sé, en España, Berlín, van a cambiar sus políticas de mirada. Por una razón muy sencilla, porque los países que han obtenido los logros fueron conservadores en cierto momento dado, debido al cambio de la sociedad, por esta marcha, por entender que somos iguales que nosotros, se votaron nuevos gobiernos que no eran conservadores y por lo tanto no entendemos por qué en su mundo el hecho de que los países conservadores vean cómo lo celebran en otros lados para poder darles más beneficios al colectivo de su país. No entiendo por qué país tremendamente anti-LGTBIQ voy a decir, oye, lo están celebrando allí, a lo mejor me tendría que permitir, a lo mejor tendría que darles derechos a los míos. No, creo que es mucho más probable, oye, siguen luchando allí, oye, siguen tal, que a lo mejor al gobierno no le afecta, pero desde luego al colectivo LGTBIQ del país que aún no ha obtenido los logros, le va a dar fuerzas para seguir luchando. Mira, el segundo punto es qué narrativa estoy creando. Creo que el problema que tengo en su mundo es que creo una narrativa de mira qué bien hemos llegado, mira hasta dónde hemos llegado. ¿Esto cómo afecta? Dentro del país afecta diciendo, vale, sí, entiendo y concedo completamente que probablemente a las marchas de por sí vaya un poco más de gente, especialmente aliados del movimiento, que no forman parte directamente del movimiento, y vayan para celebrar. Esto se lo compro completamente. El problema es que no me han explicado por qué esto es importante. Esa gente ya está convencida. Esa gente ya son aliados del movimiento. No me han explicado por qué la concienciación de esta parte de la población es tan importante. Sin embargo, ¿qué tenemos en nuestro mundo? Porque creo que es importante. Porque les estoy demostrando a los países que aún no han obtenido los logros, que no me estoy durmiendo en los laureles. No he obtenido un logro y mira qué bien, ya lo he conseguido. No. Yo sigo por la lucha. No me interesa el que yo ya he obtenido y el que yo estoy contento por los logros que he obtenido. No. Yo sigo luchando. Voy a seguir luchando hasta el momento en el cual obtengamos todos los requisitos que queremos hacer.
Y precisamente por eso, precisamente por el punto de que yo estoy diciéndoles, tanto a la gente dentro de mi país que aún sigue siendo vulnerable, como a la gente fuera de mi país que sigue por el movimiento, que ya he explicado precisamente cómo es una retroalimentación tan importante incluso para mí, país que ya ha obtenido logros, yo me sigo alimentando del hecho de que en ciertas partes del mundo aún seguimos sin tener estos beneficios. Por lo tanto, esta retroalimentación va a generar que el colectivo continúe y, como he explicado, no solo ganamos el tema de que el colectivo sea representado y que las marchas sean efectivas, sino la tercera métrica, que creo que es también bastante importante, no solo de marchas, y es que el colectivo avance. Por todo esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guille. Ahora llamamos a Vic para que inicie el debate en fase 2. Ay, nada más que antes de comenzar, ¿alguien me podría regalar poquita agua? Ay, gracias. ¿Cuánto tecnología? Antes de comenzar pues gracias a Adjudicación por esta increíble emoción, me parece algo bastante significativo, creo que es un tema como bastante personal, así que si de pronto me pongo emocional, pues no sé. Soporten y ojalá yo soporte también. Ok, entonces comienzo. Déjenme quito el sonido de esto. Han habido dos puntos importantes en este debate. El primero es cómo se logra la cohesión del movimiento, es decir, cómo los individuos luchan mejor, cómo se unen de una mejor manera, y en una segunda instancia principalmente por parte de la baja del gobierno, cómo esta unidad generalizada puede ser mejor a través de las consideraciones de la cohesión global o la presión que se tiene, la presión que se pretende ejercer hacia la sociedad de reconocer la lucha, etc. Creemos que es importante el matiz de que esta lucha no se articula únicamente en el Pride, es decir, las personas cuando tienen una lucha que es fuertemente vinculada hacia la identidad, la lucha es literalmente diario. En ese sentido se articula como una serie de iniciativas individuales que sí operan a través de la seguridad del grupo, y es por eso la importancia del Pride, porque evoca a la comunidad una serie de sentimientos y les evoca una serie de mensajes, como ya se ha aceptado, y es algo a lo que la comunidad le pone mucha dedicación, planeación, significado, etc. Entonces, en ese sentido, desde la caracterización de alta de gobierno se entiende que el Pride te manda un mensaje, incita a discusiones y que es un espacio seguro y un espacio de mediatización. Ahora es importante el matiz de que sí es un espacio seguro, pero en medida en la cual es un espacio de validación, en el cual te sientes humanizado, dignificado, en el cual las personas respetan tus pronombres, vives tu expresión de género sin estigma. Es un espacio de mediatización porque visibiliza todo el movimiento, llega a otros lugares, a otros países, a otras fracciones del movimiento. En ese sentido, entendiendo todas estas consideraciones, lo que nosotros vamos a demostrar es cómo la narrativa de las injusticias persistentes es contraproducente para el fin de la unidad, para el fin de la unidad generalizada, de la cohesión del movimiento, y que más bien si queremos un espacio que geste esta resiliencia, es mejor la narrativa de celebrar el logro alcanzado, y más en el tipo de países en los cuales se gesta este tipo de movimiento. Ahora, entendemos que los logros que todavía faltan de hacer son a largo plazo en estos países. O sea, ya nuestra vida no corre riesgo, los crímenes de odio son significativamente muchísimo menores que en otros países, ya tenemos mínimos, ya más bien nuestra lucha es como por abolir las estructuras binarias, por todas las narrativas de la sociedad que todavía presuponen la heterosexualidad, que todavía como se siguen, todavía no aceptan presupuestos de la teoría queer, por ejemplo. Entonces son cosas que se van a lograr en un largo plazo. En ese sentido, el problema con la narrativa del enojo es que no es compatible con esto en el momento en el cual el enojo a mí me sirve cuando yo vivo constante injusticia, cuando yo no tengo estos mínimos y cuando necesito ser fuerte, porque si soy débil mi vida literalmente corre riesgo, cuando yo tengo que vivir con el hombre que odio, cuando yo tengo que fingir heterosexualidad, cuando yo tengo que ocultarme literalmente para poder sobrevivir. El enojo a mí me sirve en estas instancias. Pero cuando yo ya tengo mínimos y mi vida ya está como bastante estable, yo entonces a lo que aspiro ahora no es a sobrevivir, es a alcanzar la felicidad. Entonces en el momento en el cual yo con las injusticias que de pronto veo, cuando en mi vida diaria vivo injusticias a nivel de no respetan mis pronombres, hay gente que todavía cree que existen únicamente dos sexos, cosas así, me desgasta todo este tipo de cosas. Y el Pride, que es el único espacio seguro que yo tengo para poder sentir esta validación, es este constante recuerdo de, pues sí, se ha luchado, pero aún no hemos logrado suficiente las cosas, porque no tenemos este
momento de retrospección en el cual vemos que sí han habido logros significativos, lo que hace es que me desgastan y la felicidad se ve sumamente lejana. Entonces, lejos de que el enojo sea este catalizador revolucionario que me dicen, simplemente me cansa y yo ya no veo incentivos a través de los cuales luchar. En ese sentido, es más probable que la gente sienta este desgaste de una manera más generalizada. Entiendo que las metas son a largo plazo en este tipo de países y si queremos lograr estas metas y transformar, necesitamos esta narrativa de sí se puede, que es exclusiva del mundo en el cual celebra los logros alcanzados. En ese sentido, consideramos que este potencial transgresor de reconocer y mirar como en retrospectiva esta idea de, bueno, hace 10 años yo ni siquiera podía salir a la calle con mi expresión de género sin que me vieran extraño, y ahora ya hay políticas de afirmación de género, a las personas sí le da este sentido de, han habido logros significativos, es posible la reivindicación, es posible lograr todas estas cosas si nos esforzamos, y por ende las personas entonces sí pueden ser resilientes en oposición al enojo, que únicamente te recuerda todas las injusticias que ya vives a diario. Entonces creemos que en ese sentido es muy contraproducente, además de que tenemos los beneficios exclusivos de que, por ejemplo, cuando tú celebras los logros alcanzados, puedes reconocer a figuras icónicas, y esto es positivo porque entonces reconoces a todos esos diputados LGBT+ que han entrado a la política y que han reformado las cosas, reconoces a todos los activistas, y esto lo que hace es entonces dar certeza a las personas, porque la lucha, no se, como dije, no se limita a este espacio, es todas las personas LGBT que pretenden entrar a la política, por ejemplo, todas las personas LGBT que están en la academia y que pretenden introducir el discurso de la teoría queer en la academia. Entonces el Pride, cuando reconoce todos estos logros y todas estas personalidades, lo que hace es darle a todos estos individuos las fuerzas para en su diario continuar con la lucha, reconocer que sí es posible, porque yo te doy certeza de que sí lo es a través de la mirada retrospectiva. Ahora, en una segunda instancia vamos a responder principalmente a la baja de gobierno, pero antes de continuar, punto alto. Vale, si antes el mínimo para la comunidad LGTBI antes parecía un privilegio, es decir, la vida, los derechos fundamentales, si ahora yo veo que heteros, por ejemplo, no respetan mis pronombres o los heteros se les respeta, no es posible pensar que yo también veo eso en esta instancia como un privilegio como antes. Es que creemos que el reconocimiento de los privilegios es precisamente bueno, y es algo que voy a explicar ahorita en este análisis, entonces esto va a responder al punto ya como la baja. El reconocimiento de los privilegios en un movimiento social es importante porque en oposición a lugares donde ya hay políticas de afirmación de género establecidas, ya hay matrimonio homosexual que es permitido y hay una serie de avances, hay lugares donde, como ya caractericé, estas cosas son imposibles y se ven en un muy largo plazo. En un movimiento, todo movimiento social se sustenta en la empatía y para la empatía es importante reconocer el lugar en el cual nos encontramos y en el momento en el cual estos espacios reconocen que están ahora en un mejor lugar o que están en el mejor lugar posible dentro de todo el esquema global de la comunidad LGBT, esto es esencial para lograr este tipo de progresos y no generar fragmentación dentro de los países, porque ¿qué sucede cuando el tercer mundo o países en vías de desarrollo ven que la comunidad LGBT más privilegiada todavía se considera a sí misma como oprimida, se considera a sí misma de estas formas? Pues lo ven a través de un backlash en el cual fragmenta y sí genera esta otredad, porque entendemos que es necesario reconocer los privilegios y empatizar al decir, ok, sí, yo todavía sigo viviendo ciertas opresiones, pero yo ya puedo acceder a una felicidad y yo ya puedo acceder a mejores condiciones de vida. Entonces esto puede inspirar entonces a estas personas al ver como que es posible lograr condiciones óptimas a través de la comunidad y de sus logros, pero además el reconocimiento de los privilegios que se tienen al decir, yo ya tengo mínimos esenciales y yo ya tengo como ciertas luchas garantizadas, entonces tengo que reconocer esto y a partir de ello comenzar a perseguir otro tipo de objetivos más grandes, más a largo plazo, más a nivel narrativo. Y en ese sentido, esto al mismo tiempo se traduce en un reconocer que hay otros espacios que todavía no tienen estas cosas y que sí están como en una opresión más grande, y es importante ese reconocimiento. Muchas gracias, Lu. Ahora vamos a Alejandro para que cierre el debate muy bien.
desde la baja de oposición nos han traído un intento de explicar por qué la narrativa del enojo va a ser perjudicial, mientras que la narrativa del sí se puede va a ser siempre beneficiosa. Nos han dicho nos han intentado decir que solo va a servir la narrativa del enojo cuando las personas estén en peligro, cuando las personas estén siendo violentadas, ¿vale? Pero es que hay una cuestión, y es que las personas siguen en peligro, ¿vale? Las personas, aunque haya disminuido en ciertos países la violencia, las personas del colectivo LGTB siguen recibiendo violencia, pero es que siguen recibiendo violencia física, siguen recibiendo violencia verbal, siguen recibiendo mucha presión desde la sociedad, por lo cual, si en el caso de que me hubiesen probado que es una narrativa que solo es efectiva en el caso de que estas personas estén violentadas, aun en ese caso seguiría siendo beneficioso para nuestro mundo, porque efectivamente todavía están siendo violentadas. El punto de la baja muy rápido, por favor. Si las personas ya son violentadas, este espacio les sirve por unificarse y validarse, y el resto del año que están unificadas, seguir reconociendo. Muy sencillo, sencillísimo. Lo que nos está diciendo es que en su mundo se está celebrando se celebra el Día del Orgullo, el Día de la Marcha, se está haciendo una celebración y que se está luchando el resto del tiempo por conseguir avances. Pero es que eso también puede ocurrir en el nuestro. O sea, en el nuestro lo único que estamos diciendo es que la marcha tiene que mostrar los beneficios que todavía no se han conseguido, los derechos que todavía no se han conseguido. Tienen que mostrar por qué todavía hay que realizar avances. Pero eso no nos ha mostrado ninguna exclusividad en su mundo de ese aspecto. Nosotros podemos seguir celebrando todos los días y mostrar que estamos bien y vivir el día a día con esos beneficios, que lo importante es que se hayan dado esos beneficios, y aún así, el día más mediático, realizar el ejercicio de comunicación. De todas maneras, nos decían que nos traían ciertos beneficios exclusivos de su mundo, como por ejemplo que si en celebración no puede haber iconos de la lucha, que no puede haber personas que son iconos de la lucha. Y yo me pregunto, ¿realmente con la narrativa del enojo, como la hemos llamado, en los movimientos de las personas racializadas en Estados Unidos, no se han desarrollado iconos que a día de hoy siguen siendo venerados? ¿No se han en el movimiento feminista también creado iconos? Pues como sí que se han creado, como sí que vemos que en la realidad este tipo de narrativa sigue creándolos, no es un beneficio exclusivo de su mundo. Además, esto ya para toda la línea de oposición, que sería más o menos el mismo estilo, se centraban mucho en que van a traer a muchas más personas y que además van a traer a muchas más personas y van a crear un espacio seguro, un espacio en el que las personas se van a sentir bien, se van a respetar mucho, pero es que en nuestro mundo las personas que van a ir a la marcha son personas que tienen el incentivo de mostrar lo que están sufriendo y lo que se tiene que mejorar en la sociedad. Con lo cual es bastante probable que se generen esos espacios seguros y puedan tener esos beneficios. En cambio, en su mundo, lo más probable es que vayan las personas de fiesta, que es la realidad que vayan personas a disfrutar de esa celebración y realmente sí, pueden tener ese respeto, pero no van a ir a lo clave, que es mostrar los problemas que hay en la sociedad. El punto de verdad. Dimos 4 criterios para valorar la efectividad de la lucha. Decir que se va a hacer polarizando y crear inconformidad con el gobierno no es mecanizar por qué la lucha va a ser efectiva. Vale. Sí, voy a tratar por eso. Vale, nos decían que la percepción del cambio iba a ser importante para que avanzase el movimiento. Pero es que en su mundo, o sea, realmente no se está, aunque pueda haber cierta percepción del cambio mayor que en nuestro mundo, en nuestro mundo se están dando los beneficios y se está siguiendo la línea que ha sido beneficiosa durante todo el movimiento, durante toda la historia del movimiento. Nosotros estamos trayendo
funcionado para llegar a los beneficios en los países en los que ha habido cambio. Y sin embargo ellos están cambiando esa narrativa, están intentando cambiarla sin llegarme a demostrar por qué iba a funcionar. Nos pedían, o sea, nos decían que el camino a seguir es el Estado, que hay que tener hay que ganarse el favoritismo del Estado para conseguir esos cambios. Nosotros hemos demostrado cómo eso no es necesario, hemos demostrado cómo todos los beneficios sociales en prácticamente todos los movimientos que ha habido de minorías, incluyendo el LGTB, se han dado en contra del gobierno. Han sido movimientos en los que se ha cambiado la sociedad, se ha apelado al sentimiento de la sociedad, se les ha dicho esto está mal, necesitamos que os deis cuenta, la sociedad ha cambiado y ha obligado al gobierno a mejorar la situación. Con lo cual, nosotros hemos demostrado cómo ese punto vuestro no tiene mayor importancia. También nos decían que es importante no enfadar a los grupos conservadores, pero nosotros entendemos que esos grupos conservadores es bastante probable que en su mundo digan vale, les hemos concedido a estas personas derechos con los que no estamos de acuerdo. Vamos a ver, qué felices están, ¿no? Pues no vamos a darles nada más, ¿no? Porque ya hemos concedido estos derechos, no estamos de acuerdo con ellos, están felices, están celebrando, ya han terminado. Pero en nuestro mundo, vamos a seguir presionando a esos conservadores y vamos a seguir obligándoles a ver cuál es la situación real del colectivo. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado por qué es importante para el movimiento internacional LGTB, cómo en nuestro mundo es la única manera de que haya un avance colectivo real y cómo históricamente es objetivo pensar que hay beneficios de esta narrativa. Aquí ganamos el debate. Muchas gracias, Alejandro. Ahora ya vamos a Richie para que ya cierre por completo estas funciones. Aunque yo sí quiero decir unas cosas antes de las semis. La primera es los puntos lo pueden hacer sentados, que perfectamente les veo. La segunda cosa es, como creo que todo siempre es incierto en eliminatorias, ha sido un buen debate y pues siempre un agradecimiento por ser y ya, ahora sí eso es todo, realmente son materias. Creemos que lo más importante de este debate es cómo las personas de la comunidad LGBT tienen una experiencia más significativa. Ese ha sido un consenso a lo largo de las 4 cámaras. Creemos que el hecho de que lo hagan un día al año no genera tanto impacto, pese a que es un día mainstream, pese a que hace un día en el cual hay visibilización por parte de los medios de la comunicación. Creemos que igual si eso acontece, reconozcan que es más importante todo lo que Luisa les ha traído por 2 razones. Porque es un día de respiro, es un día de acompañamiento, es un día de unificación para poder resistir a los otros días donde no eres normativo, donde no eres hegemónico, donde constantemente te revictimizan y vives todas las vulnerabilidades de las cuales construyen ambos gobiernos. Creemos que en razón de ello, primero vamos a hacer 3 cosas a lo largo de nuestra extensión. Refutar como a ambos gobiernos para después pasar a decirles cómo ganamos a alta de oposición con una extensión que es extremadamente más significativa para este debate. Reconozcamos que nos dice baja de gobierno. Baja de gobierno tiene un caso poco cohesionado entre el primer y el segundo orador. Reconozcan que el primer orador nos dice es que los logros se han conseguido gracias a la polarización y las personas comunes dudan de los retos al ver que celebran. Yo le hago un punto y le digo, oye, si las personas ya sufren todos los días, este espacio de celebración es significativo
significativo porque solamente es un día al año. Y me dice, oye, es que las personas pueden celebrarlos todos los otros días. Esto no es importante, pero esto es contraproducente y automitiga su otro caso, porque si las personas se enojan de que lo celebren, se van a enojar de que lo celebremos los otros días, e inclusive eso no fuera posible porque reconozcan que no podemos celebrarlo cuando no tenemos un espacio de reconocimiento, no tenemos un espacio de validación, y cuando esta confrontación está exacerbada a ser minorías que no tienen este espacio de representación. La importancia de nuestro caso es que esta es una fuente de inspiración a través de la memoria histórica. Creo que Luisa ya les explica la inherencia de la emoción. No hablamos de países en los cuales son graves los transfeminicidios, donde hay crímenes de odio, donde hay esfuerzos por corregir la orientación sexual de las personas. No hablamos de ese tipo de violencias con los cuales mayoritariamente interactúa el caso de baja de gobierno, sino hablamos de aquellas cosas que tienen que ver como por ejemplo promover narrativas no binarias, no heteronormativas y demás. Creemos que nuestro caso es más importante porque les hemos explicado cómo pese al backlash en la sociedad, pese a la percepción que la sociedad pueda tener, es más importante que la comunidad tenga este tipo de refugios a través de poder resistir desde la dignidad y poder tener un espacio de oxigenación. De todos modos, creemos que por un criterio de temporalidad es más importante el corto plazo, este día de acompañamiento, porque el largo plazo es extremadamente especulativo. Esta es una ponderación importante. Es más importante la seguridad de estas personas y la lucha de defensa de su propia identidad, que algo en lo cual reconocemos que son cosas significativas, pero no son cosas tan significativas, igual como tenemos el recordatorio permanente, tenemos toda una vida porque la identidad no va a cambiar significativamente, tenemos grandes incentivos para seguir politizando, seguir luchando contra todas esas cosas que nos importan. Es decir, ya de entrada les hemos explicado a baja de gobierno cómo su caso, aun si fuera cierto, no es más importante que este espacio para la propia comunidad, que es más importante este tipo de refugios, y además que estos logros que faltan los podemos obtener a largo plazo, podemos celebrar los logros, y además que inclusive si lo que importan son los logros de la comunidad, la efectividad se consigue a través de darles espacios de motivación e inspiración a las personas. Es decir, reconocer que los logros han tenido muchos obstáculos, pero de todos modos han acontecido, y en ese sentido evitamos, uno, como la resignación de las personas que se ven agobiadas, pero dos, la revictimización al recordarse injusticias permanentes. Antes doy el punto. Por mucho de que falten muchas cosas para hacer, en lo cual estamos de acuerdo, ¿qué diferencia existiría a nivel personal, es decir, como persona homosexual, que una persona se sienta avergonzada en el Pride a que se sienta avergonzada el resto del año? No es plausible pensar que una persona que puede intentarse no sentirse avergonzada lo haga en el Pride y en el resto del año. Gracias. Creo que justamente eso interactúa con el caso de baja de gobierno. Baja de gobierno nos dicen, es que las personas se enojan cuando celebran porque entonces hay una disonancia cognitiva. Aquí reconozcamos, es mejor que yo me bese con otra mujer, con otra persona no binaria en el Pride, que no me están juzgando, que no me están cuestionando, que no me están viendo desde la otredad y desde la subalternación, a que yo lo haga cotidianamente cuando sí me revictimizan, cuando no tengo este espacio seguro para demostrar la identidad y quién soy. Creemos que y aquí vamos a demostrar la poca inherencia de ambos gobiernos. Las personas que son misóginas, las personas que tienen sesgos LGTB-fóbicos lo van a hacer todo el año. Ellas no nos importan tanto porque de todos modos estas personas de todos modos se van a enojar si dos lesbianas se besan, si una persona demuestra una identidad no binaria. Creemos que ellas no son las más importantes de este debate, sino que las personas de la comunidad se sientan validadas y reconocidas. Ahora reconozcamos el caso de ata de gobierno y ahora demostrándoles poco cómo inclusive si hay backlash, de todos modos es asumible. A ver, ata de gobierno dice, es que existe una estima a la visibilidad y aún hay obstáculos. ¿Cómo lidia la extensión de Luisa con esto? Luisa les dice, hay obstáculos, estos obstáculos no son más importantes, e inclusive si son importantes, es importante que las personas se sientan comprometidas a nivel moral, es importante que haya un reconocimiento de los logros para que las personas digan, tengo logros, pero no me voy a recurrir a la resignación, sé que personas lo han hecho antes y sé que nosotras los podemos hacer en este momento. Este tipo de cuestiones que comprometen a las personas en días tan significativos y en días que son de conmemoración son más importantes, y esos obstáculos solamente son resueltos a través de la extensión de Luisa. Pero también, en un segundo lugar, ya les hemos mencionado cómo aún sí se puede comunicar el enojo, creemos que es más importante lo que Luisa les dice, porque Luisa les dice, el enojo termina por ser infructífero, es decir, termina por generar una obstaculización a través del logro de las luchas. Es más importante no vulnerar a estas personas porque la politización va a permanecer otros días, porque las personas siguen sufriendo, es decir, les evitamos este tipo de cuestiones que son bastante perjudiciales a través de reconocer los privilegios. Por ejemplo, reconozcamos que es diferente la diferencia y el distanciamiento del feminismo de Occidente al feminismo de Oriente es significativo. ¿Por qué? Porque las feministas de Occidente no reconocen todos los obstáculos a los cuales atraviesan las feministas latinoamericanas, el grado de violencia, reconoce yo lo he hecho mejor,
mejor y puede inspirar a otras personas es más importante. Ahora vayamos con la diferenciación con nuestra alta de oposición. Noten que nuestra alta de oposición al decir las marchas son más efectivas, nunca nos explica por qué es importante que las marchas sean efectivas. Luisa es la única que les dice, a ver, no solamente es que sean efectivas, sino es que es importante inspirar a los individuos, es importante reconocer a los militantes, es importante dignificarnos a través de la memoria histórica. Esto de entrada ya es un análisis novedoso, pero también además creemos que hay mecanismos nuevos de cómo es contraproducente el enojo, ya que genera, por ejemplo, cierto tipo de desgaste hacia la comunidad cuando se les invisibiliza, cuando no se les reconoce lo mucho que les ha costado llegar al punto de tener derechos civiles, ser reconocidas como personas válidas. En nuestro escenario también les hemos mencionado a grandes rasgos cómo es más importante, en un primer lugar, estas injusticias permanentes que no sean tratadas porque esto es perjudicial para la unión, porque obstaculiza la unificación de un colectivo que no es homogéneo, pero también en segundo lugar, cómo sí da logros, da posibilidad de cambio, inspira a las personas y sobre todo nos hace creer que otros lugares sí son posibles y orgullosa del componente.